lanza, arco y guerras hace detener. Oh poderoso de Israel, de nuestro lado estás, y nuestra fe está puesta en tu poder para salvar. Hoy día vamos a hablar de dos temas que son bastante intensos en la vida del ser humano. Vamos a hablar del trabajo y el descanso. Vamos a hablar de estos temas, pero estamos retomando a Moisés. Y ahora vamos a tocar la 13ª sesión sobre Moisés. Vamos a hablar sobre dos versos básicos. En Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, y Hebreos capítulos 3, del 7 al capítulo 4, al verso 11. Algo quiero hacer notar,
que hay que distinguir entre lo natural y lo espiritual. Y vamos a ver un poco de lo natural respecto al reposo y al descanso, a entrar a lo espiritual. A veces eso nos puede mantener un poco con ciertas dudas, pero aclaro eso y va a ayudar. Leemos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Para hablar del descanso, del reposo de Dios, primero tenemos que hablar del trabajo. Porque si no tienes trabajo, ya estás en descanso. Para tener un merecido descanso o reposo, debe haber trabajo. Así que es importante un poco este tema hablarlo. Y uno dirá, ay, hermano, yo quería escuchar un poco cosas más espirituales. Es muy espiritual el trabajo. Muy espiritual. Y mucho de la humanidad, por no decir toda la humanidad, se debate en temas financieros y económicos, principalmente en nuestra nación ahora. Los candidatos ofrecen cosas, recursos, y la gente corre detrás de aquello, pero debemos poner las cosas en su lugar. Debemos comprenderlo bíblicamente, ser transformados de esa mentalidad que nos tiene saturados los canales de televisión, las noticias, la vida cotidiana. Tenemos que tener cuidado y ser arrastrados por una mentalidad mundana respecto al trabajo. Como si Dios en este tema nada tiene que ver. Se han incrustado ideas que las tenemos tal vez casi desde pequeños. Y ahora tenemos que hablar sobre los pensamientos de Dios sobre el trabajo. Por eso Romanos nos exhorta en el capítulo 12, verso 2. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, su mentalidad, sus pensamientos, sus ideas, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, perfecto. ¿Qué es lo perfecto respecto a la mentalidad, a la idea que debo tener respecto al trabajo? En el mundo, generalmente vemos el trabajo a veces casi como un castigo. Pues la mayoría nos soñamos en una playa allá por el Caribe, con un vaso de jugo helado echados en un sillón a la orilla del mar. Y eso, decimos, eso quisiera que sea mi vida. Pero no, les cuento que alguna vez tal vez nos puede conceder el Señor esa oportunidad y muchas veces no. Pero debemos renovarnos en la perspectiva sobre el trabajo. Por algo, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Es decir, 6-1. Así que no puedo hablar sobre el reposo de Dios si no hay trabajo. Primero, el trabajo es algo que Dios nos ha dado ejemplo y Él trabaja. Es algo divino, sagrado.
no es profano. No debo darle culto al trabajo, pero es una manera de dar culto a Dios cuando yo trabajo. Si vemos en Génesis capítulo 1, empieza Dios desplegando su poder, su creación, trabajando. La historia del hombre básicamente, de alguna manera, empieza un Dios trabajando. Dios. Y después de trabajar 6 días de una manera, de un episodio monumental de la creación del universo, las galaxias, las estrellas, los hoyos negros y no sé qué cuántas cosas más, esa maravilla. Crea al hombre y le da mandamientos en los versos 28 al 31, que al hombre le dice, gobierna, manda, enseñoréate. Pero pasa algo en el capítulo 2. Pareciera como si repitiera de alguna manera la creación del hombre, porque quiere, las escrituras, el Espíritu Santo quiere un poco desmenuzar algo más, darnos algunas información necesaria. En el capítulo 2, versos 2 al 3 dice, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho de su trabajo. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. En este proceso de recapitular, de rememorar un poco más, de ampliar algo más sobre la creación del hombre, no podemos saltar lo que nos dice el verso 8, que está relatado para nuestro conocimiento, para nuestro bien, porque Dios tiene muchos misterios, muchas cosas que no era necesario decirlas, pero aquí los menciona. Crea al hombre, planta el huerto en Edén, y hace algo. Está el hombre ahí en el huerto, había hecho un huerto Dios, y hace algo Dios después de plantar un huerto. Dios le muestra cómo trabaja. Esa es mi interpretación. Veremos, Dios le da un ejemplo en el Génesis capítulo 2, versos 8 al 9. Y nos relata en 3 procesos, 3 pasos que da Dios para entenderlo mejor. Y el Señor Dios dice, plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Planta un huerto, pone al hombre y después, porque podía haber invertido el orden, podía haber plantado, haber hecho brotar el huerto y después ponerlo al hombre. Pero ¿por qué lo pone al hombre entre el huerto y el hacer brotar de la tierra los árboles? El hombre estaba viendo, ya fue puesto, el huerto estaba realizado, pero faltaba crecer los árboles. Dios, después de que pone al hombre, hace brotar, dice, de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre estaba ya viendo a Dios
haciendo brotar, haciendo crecer los árboles. Dios no deja eso, no lo hizo simplemente porque se le chispoteó. Él es demasiado sabio. El hombre estaba viendo lo que hacía crecer, brotar los árboles allá. Yo me quiero, como una alegoría, quiero ver a Dios poniéndose el overol, lo digo como alegoría, metáfora, y haciendo brotar los árboles. ¿Qué haces cuando tienes plantado árboles? Arbolitos, te has comprado, has ido a esos viveros, invernaderos, y te has comprado varias plantitas y hace algo para hacer, los planta y para hacer brotar. Rompe las bolsitas, no sé, que algunos tienen de otra manera, esas bolsitas negritas generalmente, las rompe, pero pone abono para que la plantita haya espacio para crecer. Para que crezca mejor, quita las malezas, las hierbas que estaban alrededor, las piedras también. Y para que siga creciendo, tiene que podar. ¿Y qué más? Tiene que regar. Y tiene que fumigar, tal vez por ahí elementos naturales. Y están creciendo y empieza a brotar unos capullitos. Ya los pájaros quieren venir a comer, hay que alejar, hay que cuidar. Dios trabaja, le muestra al hombre cómo hacer crecer las plantas. Y después, en el verso 15 del capítulo 2 de Génesis, el Señor Dios tomó al hombre, dice, y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Da la instrucción. Ahora trabaja tú. Cuídalo, cuídalo. Cuida, manténlo. Pero el que había hecho el trabajo fuerte fue el Señor. Dios es un maestro de cómo hacer las cosas. La cultura, a veces hacemos la cosa como a la quete. ¿Se acuerdan aquellos saben cómo es el alaquete? ¿Qué significa? A la que te criaste. A la que te. No, hermanos. Fuimos hechos no a la imagen de nuestro vecino, de nuestro barrio. Hemos sido hechos a la imagen de Dios para que reflejemos el carácter y la personalidad de Dios. Debemos aprender a trabajar con responsabilidad, con dedicación. Y si no eres así, tienes que aprender. Hemos venido a ser cristianos para ser transformados, no a quedarnos así como somos y ya a la quete también, ¿o no? Sino a ser transformados, a parecernos más como a Jesús. Para descansar hay que trabajar. Si no trabajas, ya estás descansando. Y si nunca trabajas, hay flojera. Debemos aprender a trabajar. De tal manera es este mandamiento que a veces no le tomamos en cuenta. ¿Sabes qué es lo que básicamente Dios dice? Si puedes trabajar y no trabajas de buena manera, no trabajas, no debes morirte. Eso es lo que uno dirá, hermano, qué barbaridad. Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, dice, porque mientras estamos todavía con ustedes, Pablo dice a los de Tesalónica,
Les ordenamos esto, les ordenamos. Todo aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. Que se muera de hambre, sí. En el reino de Dios no hay el oficio de mendigo, la profesión de mendigo. El trabajo es sagrado en ese sentido porque ha sido dada por Dios e impreso en el hombre para que nosotros reflejemos su gloria. El trabajador merece el descanso. 6 días de trabajo, 1 de descanso. ¿Qué es lo que generalmente buscamos, principalmente en nuestra nación? Y voy a hablar de la cultura de Bolivia. Es tener una pega o un trabajo. ¿Qué es lo que buscamos? ¿O quieres ejercer una profesión? Ahora, generalmente pensamos que profesión es ingeniero, médico, enfermera. No, profesión puede ser zapatero, puede ser carpintero. Yo aprecio mucho estos servicios que son tan necesarios, electricista. Es un llamado de Dios, ejercer una función. No necesariamente estar acá. Oh, eso sí que es trabajo. Qué bien, qué lindo, qué espiritual. No, hermano. El trabajo que tú estés realizando es tu profesión y debes honrar lo que Dios te dio. El trabajo, por lo que tanto, es algo sagrado, algo dado de Dios, reflejado de la persona de Dios a nosotros para que no es idea del hombre, no ha nacido el trabajo con Marx, con Engels, los comunistas o los sindicatos o los empresarios, los de la derecha. No, no ha sido creación del hombre, ha sido transmisión del carácter de Dios en la humanidad. Por tanto, el trabajo es un lugar donde damos culto a Dios. Y debes reflejar eso. La palabra profesión. A veces pensamos que solo los que han salido de la universidad tienen profesión. Ya les mencioné que no es así. Pro es una palabra griega que significa hacia adelante. Fe, profe, es aquello que yo creo que es el llamado de Dios a hacer su voluntad donde yo estoy. Hermano, no es necesariamente aquí el pastor o el consejero es el que está haciendo la voluntad de Dios. Tú en tu trabajo estás haciendo la vocación de Dios que te llamó para que lo hagas. Así que debes hacerlo lo mejor posible. Como para el Señor. Así que el trabajo es aquel llamado o vocación que te impulsa a buscarlo, confiando que te hace servir a Dios a través de una actividad laboral. Estás vendiendo tal vez ahí en la calle, o tienes tu puestito, o tienes tu tiendita. Tienes que hacerlo como para el Señor. Eres técnico, eres algo que tienes alguna tarea o actividad, tienes que hacerlo como para el Señor. En griego la palabra profesión es homología, que es aquello que yo confieso que es el llamado de Dios para yo servir. ¿Cómo estás haciendo
tu confesión. Al final, el trabajo es algo que yo consagro a Dios como para el Señor. No hay ese término, y yo lo voy a decir que hay veces lo usamos para identificar el área donde trabajo, pero no hay en sí verdaderamente el trabajo secular. Oh, esto es algo inmundo que tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? No, pues me queda otra. No hay tal. Donde estás trabajando es una vocación de Dios, un llamado de Dios para que tú sirvas y des gloria al Señor. Siempre y cuando tu trabajo sea legal, honesto, es espiritual, hermano. Sí, no solamente el pastor está haciendo un trabajo espiritual, tú al servir al Señor donde tú estás haciendo una labor espiritual, porque tienes que hacerlo como para el Señor. Yo sé que a algunos esto les va, es como un cambio de rumbo en su pensamiento. Jesús mismo dijo en Juan 5:17, pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios trabaja. Jesús ahora mismo está en el proceso de salvación y llegar a la proclamación de su gloria. Él está trabajando. Los eventos que vemos alrededor son simplemente, ay, como que le ha pescado de sorpresa a Dios, ahora qué hago con este Putin. Se le ha ocurrido hacer una guerra. Oye, estos, aquellos y aquellos. No, no, no. Todo esto al final, aunque no es la perfecta y agradable voluntad de Dios, está encaminado para su gloria. Ahora, voy a hacer un repaso de qué es el trabajo. Y voy a hablar de cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Nosotros, por ejemplo, en Bolivia, la mayoría, todos principalmente del lado del occidente, tenemos una cosmovisión andina. No debe escuchar esa palabra. ¿Qué es cosmovisión andina? Cosmovisión es aquella forma en que yo interpreto los eventos de la vida que me rodean. ¿Cómo interpreto si yo veo un gato y tengo una cosmovisión un poco animista? Pasa un gato y digo, uy, ahora sí. Tengo una cosmovisión de esa manera. Pero si yo soy cristiano y pasa 10 gatos, no me preocupa. Me dejo entender cómo interpretamos los eventos de la vida. Y debemos interpretar lo que es el trabajo, qué tipo de cosmovisión lo tenemos. Y hay 3 grandes grupos, voy a tratar de ser resumido. La primera cosmovisión es la materialista, atea, que no cree en Dios. Su Dios es no Dios. ¿Cómo ven el trabajo? Es como ven al ser humano. El ser humano lo ven como una boca más que alimentar. Solo es materia, solo eres materia. Tal vez has nacido del Big Bang o vienes del mono. Por eso algunos se comportan como monos. ¿O no? Entonces es la verdad, no es la verdad. Hay veces subconsciente reaccionamos de manera de cómo interpretamos lo que nos rodea, cómo trato a los demás, así yo estoy interpretando, de esa manera me comporto. Entonces la cosmovisión atea, materialista, ve el trabajo como un número más. Hay que dar tantos desocupados, tantos con trabajo, hay que darles trabajo, que tengan algo que hacer. Hay una boca más que alimentar, tantos empleos, tantos desocupados. No toman en cuenta a Dios.
Ese es el gran pecado. Es más, para él no hay Dios. O no quiere tomar en cuenta a Dios. No tiene principios morales. Está en el trabajo. Hay que de alguna manera tener un ingreso extra. No hay principios morales de Dios en su vida. No toman en cuenta. No se sienten responsables delante de Dios, que van a rendir cuentas. Inclusive, hermanos, vamos a rendir cuentas de la calidad y cualidad de trabajo con la que realizamos. ¿Sabían eso? Vas a rendir cuentas. ¿Cómo trabajas? No es que en el trabajo Dios está abstraído de ti y estás en una área, una zona negra que no lo puede ver Dios. La forma en que trabajamos, vamos a rendir cuentas al Señor. Solamente viven para el día. La otra cosmovisión que ya algo mencioné, la animista. Nosotros vivimos en una nación, la mayoría, o por lo menos toda la parte occidental, es andinista. Es con temor. ¿Cómo interpreta? Hay que satisfacer a la Pachamama, hay que sacrificar antes, voy a construir mi casita, voy a matar un animalito, me voy a comprar allá por la calle de las brujas y para saciar, cuidado, me vaya mal. Un día, hace un buen tiempo, un hermano me llama y me dice, hermano, vamos a inaugurar mi casita. Quisiera que venga, me lo ore, unja las paredes, qué sé yo. Yo le dije, hermano, yo puedo orar por usted, pero no voy a ir a ungir paredes ni casas, cosas así. Porque Dios bendice las vidas, no las paredes. Una vez una hermana estaba trabajando en la oficina, cuando estaba trabajando en esa oficina, ¿y qué haces? Le dije a tal hermanita, estoy ungiendo mi escritorio, que los espíritus. Es un sincretismo. Es un sincretismo. Esto tal vez a algunos los va a desayunar. Es un sincretismo. Hay que callar. Hay que cuidado los espíritus nos hagan. Es una mezcla de creencias. Eso es el animismo. Cuando todos ven espíritus. Y hay cristianos que andan viendo espíritus por todo lado. Es un animismo sincretista. Han mezclado el cristianismo con el animismo. Es el animismo, uno vive con temor. Pero el teísmo es un tiempo, el trabajo de culto, de servicio a Dios. Es donde yo le doy mi alabanza, mi adoración. Y hay un ejemplo muy interesante en las Escrituras. Al principio, justamente Caín y Abel. Estos dos, que eran sus papás Adán y Eva, tenían vocación, cada uno distinto, llamado, profesión, le llamaremos lo que sea. Caín era agricultor y Abel pastor. Y trabajaron, y cuando era el tiempo, dice, me imagino que ya los corderitos de Abel ya estaban crecidos, ya había dado fruto las plantas que había trabajado Caín. Dice que vinieron y presentaron delante de Dios. Por lo que vemos las escrituras, que Caín lo que hizo fue traer, no escogió lo mejor para Dios, sino simplemente agarró del montón, a ver, esto, así, un poco descuidado. No le dio culto a Dios, simplemente agarró de lo que había trabajado y vino y se lo ofreció a Dios. Pero cuando vemos lo que Abel hizo, dice, trajo
Abel, en capítulo 4, verso 4 de Génesis, también los primogénitos, es decir, lo primerito, lo mejor de sus ovejas, lo más gorditos, seleccionó, dijo, voy a darle el fruto de mi trabajo a Dios. Y escogió, seleccionó lo mejor para Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Que Dios miró con agrado el fruto del trabajo de Abel y no así el de Caín. ¿A quién estás tú dando culto a través de tu trabajo? Lo mejor de tu trabajo sea como para el Señor. ¿Se dan cuenta? Mire, ahí empezó la tragedia del pecado del ser humano. Más bien fue donde se reveló la tragedia que habían cometido Adán y Eva. El trabajo es como un altar. Es una oportunidad para honrar a Dios. Hacerlo de corazón, con todo tu corazón, como para el Señor. ¿Cuál es la forma de interpretar que tienes en el trabajo? Y ahora estoy transmitiendo esto porque nosotros hemos venido a ser edificados, a ser transformados. Y si ya lo has estado haciendo de mala manera, pues tienes que ir a Dios y decirle, Señor, perdóname, no lo estoy haciendo de buena manera mi trabajo, quejándome. ¿Tanto me pagan? Así trabajo. Eso no está en mi descripción de funciones. No, no, no. ¿Cuál es tu interpretación del trabajo? El trabajo es un altar de culto al Señor. Debemos ser transformados en nuestra mente para entender la perfecta voluntad de Dios. Debemos despojarnos de las mentiras que nos han estado esclavizando y esclavizan nuestra nación y el mundo entero en general, pero mucho en nuestra nación sobre este tema. ¿Estás al servicio solo del salario? Pues si no te gusta el trabajo, búscate otro lugar. Punto. No encuentro, entonces hazlo bien, como para el Señor. Pero no lo hagas de mala manera, con espíritu amargado. En Colosenses, y hay muchos versos, pero no me voy a tomar porque esto no es todo el tema. En Colosenses capítulo 3, versos 22 al 24, nos da el propósito y la voluntad de Dios de cómo debemos trabajar. Siervos. Claro, uno dirá, hermano, yo no soy ningún siervo. Soy empleado. Esto de palabra siervo está refiriéndose a empleados. Entonces, si quieres, lo cambiaremos, lo actualizaremos. Empleados, obedezcan en todo a sus amos. Hermano, yo no tengo amos. El Señor es mi amo. Ok, lo vamos a actualizar. Empleados, obedezcan en todo a sus jefes en la tierra. Está aclarando Pablo de que no es, mi amo está en el cielo, a él nomás tengo que obedecer. No, Dios te dice, obedece a tu jefe acá en la tierra. Obedezcan en todo, como los que, no para ser vistos, perdón, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón. Honestamente, obedezca. Te paga muy poco, búscate otro, pero mientras tanto, tienes que hacerlo de todo corazón, sinceramente.
Pero hermano, mi jefe. Hay otro verso que habla en Pedro sobre los jefes que son malos y hay a veces duros. Igual debemos obedecerles respetuosamente. Dice, temiendo al Señor, es decir, que con el temor de Dios debemos trabajar de sinceridad de corazón. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, de buena gana, no con la jeta, no con una mala actitud, no con un rostro de amargura. Háganlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Está diciendo, no estás trabajando por el salario que te pagan, sino que lo estás haciendo como para el Señor. Para Él. Sabiendo que del Señor, tomando en cuenta que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, y aclara, es a Cristo el Señor a quien sirve. Es decir, que vamos a rendir cuentas también de lo que trabajamos, cómo lo hacemos, cuando Cristo venga. ¿No te están viendo? Hazlo bien. ¿Te están viendo? Hazlo como para el Señor. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Ahora sí, entraremos a reposo. Ya hemos entrado al trabajo. Ahora entraremos al reposo. Si volvemos al texto principal en el verso 28, entre los 10 mandamientos, este tema del reposo, el descanso, fue uno de los temas más controversiales con Jesucristo. Y voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos. Los fariseos, había un hombre con la mano seca, seguro tullido, no podía mover su brazo. Y estaban atentos, era sábado, y estaban atentos a ver si Jesús iba a sanar en sábado. Para ellos se había vuelto el sábado algo, un culto, algo duro, fijo, una ley que Dios no le había dado pareciera para ellos para el bien, sino era como un castigo, era una cosa, una norma que había que cumplir sea como sea. Y Jesús sana a ese hombre y les responde en el verso 13, es lícito, es legal hacer el bien en el día de reposo. Ellos querían que si iba a sanar, que el sábado va a ser, me dejo entender, era para ellos algo, una ley, una norma, y no captaban que Dios es un Dios para bien, para hacer el bien. Si hay reposo, hermano, es porque necesitamos tomarnos un cierto descanso. Es la verdad. Nuestro cuerpo no va a aguantar. Dios quiere que haya 6 de trabajo, 1 de descanso. Es una figura de que así como trabajas duro, también te des algunos tiempos de descanso. Algo similar pasó en Lucas 13, capítulo 13, versos 10 al 17. Había una mujer con 18 años, había estado doblada por un espíritu. Y Jesús igualmente la sana a la mujer y les enrostra y les dice, el sábado hay que hacer el bien. Es hacer el bien. En Mateo 12, 1 al 8, sus discípulos era sábado y estaban de hambre. Y la ley permitía que las personas necesitadas, si tú tenías tu terrenito ahí con algún sembradío que ya estaba dando fruto, que no te deberías molestar si algún pobre por ahí que pasaba y se servía algo de tu cosecha. No se llevaba la cosecha entera, pero sí tomaba algo para saciar su hambre.
Y estos discípulos en el sábado se pusieron a comer granos de trigo. Y la gente, los fariseos, ¿cómo hacen eso? Y Jesús les dice, les responde, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Es decir, hay veces vemos las situaciones engorrosas y hay veces somos legalistas. No estoy diciendo que no debemos de guardar las normas y leyes, hay veces humanas, pero hay veces vamos más allá. Nos volvemos legalistas en vez de ver cuando hay una situación de misericordia. El día de reposo. La pregunta es, ¿debemos parar el sábado y no hacer nada? Lo que Dios está hablando es que debemos aprender a también a veces hacer pausas en nuestra vida de labor, de trabajo. Debemos dar por lo menos a la semana algún descanso si hemos estado trabajando duro. No tenemos que tener cuidado. Hay una palabra que no me gusta, pero workaholic le dicen, es decir, como adicto al trabajo, que no es siquiera ni sábado ni domingo. Es decir, abrimos el negocio todos los días, 7, a menos que tengas una deuda, pero procura darte tiempo para descansar. No todos 6 días descanso y uno de trabajo, no estoy hablando de eso, sino de 6 días de trabajo. Es decir, es ser medido en cuanto a nuestro esfuerzo. Ahora, hasta una secta, ha levantado hasta su nombre, que es, guardan el sábado y se dicen cristianos. No estamos hablando de eso. Se ha vuelto como una doctrina legalista. ¿Y por qué el domingo los cristianos? Porque Jesucristo resucitó el domingo. Y querían celebrar porque la resurrección de Jesucristo es el evento más grande y maravilloso que ha habido para la humanidad. La cruz tiene un valor por nuestros pecados, pero si Jesucristo no resucitaba, éramos historia. La razón por la que estamos tan contentos es porque si Jesucristo ha resucitado, ya la muerte ha sido destruida y vamos a resucitar nosotros con Él. Es el evento más alegre y sublime que puede haber en la humanidad. Y los cristianos se reunían pues para celebrar el día domingo. Y tenían comunión, y tenían tiempo de Santa Cena, y tenían tiempo de culto, de adoración, y se fue moviendo de lo que era el sábado al domingo. Pero ¿acaso no es para descansar? Es el tiempo de celebrar. Básicamente, hermanos, y estoy virtiendo algunos pensamientos importantes. Vacación, así donde voy me olvido, ni hasta mi Biblia la guardo y no existe. Si aún tengo un día de tiempo de vacación, debo también darle mi tiempo de vacación al Señor y culto. No puedo descuidarme ni un día. Amén. Y estoy viajando con mi familia y tengo niños, debo tener mi altar familiar en día de vacación. Claro, no lo tengas todo el día, ¿no? De 6 de la mañana a 8 de la noche y a los chiquitos tenlos ahí sentados escuchando la prédica. No, no estoy hablando de ese estilo. Estoy hablando de tener tiempitos de reflexión, meditación, no de ver las vacaciones en sí espirituales, no hay.
pero sí debemos darnos un descanso, un tiempo de recogimiento, como ahora. Hoy día es domingo, tenemos un tiempo de celebrar, de escuchar la voz de Dios, de reunirnos, de vernos las caras unos a otros, reflejar su gracia y celebrar su alabanza. Por eso dice en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Nos está poniendo ejemplo que debemos de alguna manera físicamente darnos un reposo. Debemos hacerlo, dar a nuestras familias, no tener ese pensamiento. Ustedes van a las grandes ciudades, que no tanto en Bolivia, pero hay lugares donde no hay sábado, no hay domingo, no hay nada. Trabajan 7 días, 7 full time. Debe haber un tiempo de dedicación al Señor después. Así que hemos visto que el trabajo es un tiempo de consagración, de culto a Dios. Que el día de reposo no necesariamente tiene que ser marcado un día específico, aunque mejor los domingos, donde venimos a darle culto de devoción a Dios, tener comunión. Siempre lo debemos hacer, aún de vacaciones debemos hacerlo, pero sí debemos aprender a hacer reposar nuestro cuerpo y estar en tiempo de familia. Por eso decía Marcos 2, 27, 28, el sábado ha sido hecho para el bien del hombre, y no el hombre fue hecho para el sábado. Este es el día de reposo, no es ese día tiene que ser, sino debemos aprender a darnos un tiempo de descanso, de reposo a nuestro cuerpo. Pero todos los días son para el Señor. Ahora vamos a entrar a la parte más espiritual de este tema. Y vamos a entrar al verdadero reposo de Dios. Y vamos a mirar Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 19. No voy a hacer un estudio muy minucioso, pero voy a tocar respecto a este asunto del reposo. Veremos el capítulo 3, versos 7 al 19 y vamos a continuar después del 4, del 1 al 11. Verso 7, por lo cual, aquí esta carta, dicen que fue escrita por Pablo, hay algunos indicios que ha sido de él, pero otros piensan que ha sido otro el que ha escrito, pero sí está dirigido al pueblo cristiano judío. Esto es importante, por eso se llama carta a los hebreos, epístola a los hebreos, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hemos visto, si ustedes se van a la página de la congregación, en la sesión 6, 7, creo que la 8, hemos visto cómo el pueblo de Israel tenía un problema con Dios. Llegaron a momentos, a unos altercados muy duros. Este pueblo llegaron hasta al límite de la insolencia delante de Dios. A causa de las circunstancias, a Moisés casi lo apedrean. Hubo violencia verbal. Lo desafiaron. Inclusive a Dios desafiaron. Tal como refleja también el Salmo 95:8.
Así que Dios, ¿cuál era el conflicto? El conflicto con este pueblo era la incredulidad. No confiaban en Dios. A pesar de que veían milagros operando, a pesar que Dios se manifestaba de manera prodigiosa con cosas inverosímiles que no habían visto, era un pueblo que desconfiaba en Dios. Eso se llama incredulidad. Aquí había este conflicto. Uno entra al reposo espiritual de Dios en base a la confianza. Veremos el verso 12 al 19 de Hebreos. Tengan cuidado, dice, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, no necesariamente está aquí refiriéndose para irse, ya no volver a la reunión. No, no. Puedes estar acá sentado, pero puedes estar siendo incrédulo a la palabra de Dios. ¿Y cómo se manifiesta tu incredulidad? Es que no estás descansando en el Señor, confiando plenamente en Él. ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Hay desafíos, la vida nos depara desafíos, situaciones con problemas, conflictos. A veces se ponen las situaciones muy complicadas. A veces ocurren cosas que no las esperábamos. Ocurren cosas que no las teníamos en la agenda, preparados. Y Dios quiere que aprendamos a descansar en Él, a confiar en Él. Eso dice, hay un corazón malo de incredulidad en el verso 12 para apartarse de Dios vivo. Verso 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Es decir, exhórtense, ya como ahora lo que yo estoy haciendo, hermano. ¿Estás confiando en Dios en medio de tus problemas? Si andas agitado todo el tiempo, no estoy diciendo que no vienen esos sentimientos a momentos cuando vemos las circunstancias que nos rodean, que realmente nos quieren poner en zozobra. No estoy diciendo eso, pero debemos impulsarnos y entregárselo al Señor y confiar en Él. Eso es lo que está pasando. Por eso dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones como en la provocación, verso 16, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar. ¿A qué no pudieron entrar? Al reposo de Dios a causa de su incredulidad. Hoy día, hermano, yo estoy casi seguro de en distintos niveles, matices, tonos, y de una manera u otra tenemos desafíos. Cosas que el pecado de la humanidad, el pecado que nos rodea, la situación de sazón, muchas cosas están atacando a confiar y descansar en el entrar en el estar o mantenernos en el reposo de Dios.
Por eso dice hoy día domingo. Hoy es ese día. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás en el reposo de Dios? ¿Estás en ese sosiego que al final, a pesar de todo lo que te rodea, como este pueblo estaba en el desierto, no había agua, no había comida, o los enemigos estaban persiguiéndolos? ¿Y ahora quién nos va a rescatar? Este pueblo no podía confiar en Dios, se hacían dar arrebatos, empezaban a proferir palabras duras. Verso 14 de Hebreos dice: porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, que es Cristo. A pesar de que, acuérdense de Job, todo se le cayó, hasta su mujer, pero él no habló que había despropósito en Dios en su vida. Adoró a Dios hasta el final. Todas estas cosas que han pasado, hasta Job le vamos a tener que agradecer. Gracias, Job, por resistir, por pasar a causa de esa lección que nos llega a nosotros. Por eso hay una advertencia que se reitera y se actualiza para hoy día entrar en ese reposo. Hebreos capítulo 4. Versos 1 y 2 dice: por tanto, temamos, tengamos temor de Dios, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Es decir, Dios les dijo: los voy a llevar, los voy a sacar y van a entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero ellos no creyeron. Dijeron: pero aquí los enemigos nos están persiguiendo, nos quieren matar, no tenemos que comer, nos vamos a morir, volveremos. Es decir, no le creyeron a Dios. Dios nos ha dicho: he aquí, estoy con ustedes hasta el fin de los días. Todos los días está contigo el Señor. Te va a llevar a esa tierra, a esa promesa. Estamos en el desierto, en nuestro desierto nosotros. Por eso se llama el título de todas estas prédicas de Hebreos: por la fe. Por la fe. Hermano, no claudiques. A pesar de todo lo que las cosas, y pueden ser muy duras, que estás pasando, créele a Dios y apóyate, me va a llevar. Y descansa en Él. Descansa en Él. En tu alma, en tu corazón. Apliquemos a nuestra vida. Hoy, algunos de ustedes, dice, parezca no haberlo alcanzado este reposo de Dios. Reposa en Dios. Él ha dicho que te va a llevar. Y a pesar del enemigo, del ejército que te está persiguiendo, de las necesidades de la vida, al igual que Israel, Dios quiere que confíes. Él ha dicho que me va a llevar y me va a llevar. Acuérdense de que de ese 2 millones aproximadamente personas que se calcula que estaban en el desierto, solo 2 le creyeron y entraron al reposo, a la tierra prometida. Ese es el reposo de Dios. Y saben que estos 2 hombres, uno de ellos ya era, creo que tenía 120 años, y dijo:
quiero aquel monte, que era el monte donde está Sión, Jerusalén. Y Moisés lo miró y él dijo, tengo la misma fuerza de cuando Dios me dio la promesa de que iba a tomar. Lo voy a tomar ese. Y estaba con los enemigos ahí. Y entró, ganó y tomó. Se apoyó en Dios. Pasó las mismas circunstancias de hambre, de sed, de angustia, enemigos, los amalecitas y todas aquellas cosas que habían, problemas que eran crueles y duros. Pero lo tomó, no decayó. Capítulo 3, verso 3. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy día su voz, no endurezcan sus corazones, porque si José les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hay un reposo, hermano. ¿Crees? ¿Estás angustiado, atribulado? Hay problemas que te aquejan, que se te está cayendo casi la casa. Cosas que no puedo mencionar porque no las conozco en detalle. Solo tú sabes lo que estás viviendo. Que no te pongan corazón de incredulidad esas circunstancias difíciles. Dios ha dicho que voy a llegar a la meta. Así que voy a llegar. Él va a cumplir su palabra. Yo espero en Él. Amén. ¿Saben qué dijo un momento dado Job? Aunque Él me matare, en Él. ¿Cómo estás? ¿Estás entrando en el reposo de Dios? Lucha. Esa es la fe. Hay un reposo que nos depara hoy día, no mañana. Mañana voy a orar. Mañana, hermano, hoy día tengo que arreglar este problema. No, hoy día. No puede ser sacudida tu fe. Es como esos barcos, no sé si han visto ahora que tenemos televisores grandes. Y te muestran una película y el barco está ahí azotado por las olas. Y no se hunde y no se hunde y son tremendas. ¿Por qué no se hunde? Porque ese barco está calculado que en la quilla, ahí en la abajo, en la base, está la fuerza de la atracción y no lo suelta. Así, hermano, que tu fe, a pesar de las fuerzas de las olas, estás basado en Cristo. Amén. Esfuérzate, entra en el descanso y reposo de Dios en Cristo. Hoy hay un descanso de Dios para ti, para mí, para nosotros. Hay un sosiego. Aférrate a Él. Confía. Dile, Señor, no doy más. Confío en ti. Esta es la obra de Dios. Que creamos en Él. Hebreos 4, 10, 11 dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, de esa angustia, de esa aflicción, de esa congoja, de esa preocupación, de esa ansiedad, depresión. ¿Qué cosas hay? Vienen muchas cosas. Suelta tus anhelos humanos, suelta tus deseos, tus
tus sueños y pon tus sueños en Él. Y Él te va a llevar. Él te va a llevar. Dice así, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Quieres esforzarte en algo? Esfórzate en entrar en el reposo de Dios. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra batalla. La batalla de la fe, dice la palabra de Dios. La batalla de la fe. Contempla las obras de Dios, la tierra está a sus pies. Él rompe, lanza, arco y guerras hace detener. Oh poderoso de Israel, de nuestro lado estás. Y nuestra fuerza puesta en tu poder para salvar. Aquietar mi corazón.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.